gracias por esta comparecencia, que la habíamos pedido los grupos, pero también es voluntaria. Bueno, yo es que he venido en transporte público, así que no me ha dado tiempo a subir a por mis notas. Hablaré de memoria porque, obviamente, tenemos bastantes problemas de conexión y muchas de las cosas que nos ha contado pues suenan estupendamente, pero yo he tardado 1 hora y 45 minutos en llegar aquí. No toda la culpa se la echaré a la Comunidad de Madrid por aquello de que también hay que venir en Renfe, pero desde luego hay bastantes cosas que no nos ha contado o que yo he echado de menos, entendiendo, por supuesto, que esto es pues unas líneas generales, entiendo, y algo muy genérico. Cosas que preocupan. Bueno, lo primero que me ha preocupado, obviamente, aunque sí que ha hablado cosas de Metro de Madrid, es que no nos ha contado nada de un problema que preocupa muchísimo en este momento y que sigue siendo el tema del amianto, como bien sabe el señor consejero. Otras cuestiones que sí que me preocupan. Ha hablado de manera bastante prudente del tema de la apertura de Metro 24 horas, pero lo ha dejado un poco, digamos, en demasiado genérico, puesto que a nosotros nos preocupa si se van a tener en cuenta o no todos esos informes que hay previos, puesto que esto no es una idea novedosa, sino que se ha puesto encima de la mesa durante mucho tiempo, porque obviamente tener un servicio de metro 24 horas es muy deseable para toda la población, pero no sabemos si eso se va a reducir a la almendra central, si va a ser algo general y, desde luego, cómo se van a poder realizar las labores de mantenimiento que en este momento se hacen en las escasas 3 horas y media que el metro permanece verdaderamente cerrado, porque entre la hora de cierre efectiva y la apertura real no hay más tiempo, y esto es algo bastante preocupante. Muy bien que lo de los 100 maquinistas, obviamente también bien lo de los 300 que vendrán detrás, pero es que el cálculo es que faltan más de 500 maquinistas y los maquinistas son tremendamente importantes, pero también lo son los trenes. No entendemos cómo esas licitaciones que llevan anunciadas más de un año, incluso mediáticamente, pues en realidad todavía no han salido adelante. Otra cuestión con respecto a esto, ¿no? Si todas estas cosas tienen que ver o no con un proyecto explícito o implícito de privatización total o parcial de Metro de Madrid. Es muy curioso que hayan salido licitaciones para servicios de mantenimiento y otras cuestiones de 35 millones de euros, y lo que nos preocupa, por lo menos desde mi grupo parlamentario, todavía un poquito más, es que el peso de la cuestión económica en cuestiones tan esenciales y críticas sea del 80%. Esto, bueno, pues nos gustaría también entenderlo. Luego, con las cuestiones de carreteras, pues nos parece fantástico que haya una estrategia de seguridad vial, porque si y algunos planes en este sentido, puesto que desde 2017 creo que hay un vacío en estas cuestiones, y bueno, pues probablemente ciudadanos y ciudadanas de sitios como Miraflores de la Sierra, donde cuando entran ciclistas no puede salir ni siquiera una ambulancia, lo van a agradecer mucho, estas cuestiones que nos gustaría conocer más a fondo y saber cuándo tienen previsto que al menos estén publicados estos planes. Otras cuestiones con respecto a lo que comentaba de los títulos adaptados, etcétera. A nosotros no nos deja de parecer curioso y algo un poco asimétrico que precisamente las personas que viven más lejos de la almendra central y de la ciudad de Madrid sean los que más tienen que pagar por este transporte. Consideramos, bueno, que cuanto menos la gente que se va más lejos es porque no puede vivir más cerca y precisamente es la que paga más por el transporte. De la misma manera, también creemos que esto de el abono gratuito para mayores de 65 años, planteado de esta forma, que entendemos que es
algo que llevaba en el programa quien ahora está gobernando y, por tanto, una promesa electoral a cumplir por su parte, pero no dejamos de querer remarcar que es regresivo, puesto que no por ser mayor de 65 años la gente dispone de mayor o menor renta. Igual que, en este caso, pues sería muy aconsejable revisar lo del abono joven y también incorporar eso que se ha intentado hacer bastantes veces, que es transporte gratuito para parados, etcétera, y que ha demostrado que las formas de acceso al mismo han sido disuasorias para muchísima gente que sí lo necesitaba. Otra cuestión, por lo de los municipios de más de 10.000 habitantes. Por supuesto, es una buena iniciativa, pero hay lugares como Velilla de San Antonio, por poner un ejemplo, donde para poder dirigirse a alguno de los municipios cercanos, y pongo este ejemplo, pero es extrapolable a muchísimos otros lugares de la Comunidad de Madrid, la gente tarda muchísimo menos si se va a Madrid y vuelve. Entonces, la interconexión entre las poblaciones creemos que sigue siendo una asignatura pendiente y que ojalá pues también ahora nos cuente que tiene algo planificado al respecto, porque es un problema precisamente para gente que vive en municipios más pequeños. Y teniendo en cuenta que también se está poniendo encima de la mesa pues las dificultades de las poblaciones rurales, la despoblación de las zonas más rurales, esto sin duda sí que sería una política efectiva para atender esa despoblación, junto a otros muchos servicios públicos. Pero, por supuesto, como bien decía el consejero, la movilidad es un nivelador y es una cuestión tremendamente importante para combatir esa asimetría en las poblaciones que viven en la ciudad y en entornos un poco más rurales. Y bueno, como primera intervención ahí lo dejo. Pues vamos a ver, por decir algunas cosas que me parecen importantes, primero también agradecer que ciertamente se está hablando de cosas concretas, lo cual pues es bastante positivo porque no es lo habitual. Después, ese eje que el señor consejero ha establecido, ¿no? De la movilidad sostenible y de hablar de movilidad, etcétera, nos parece muy bueno, pero me gustaría añadir alguna cuestión que tiene que ver tanto con cosas que han pasado, de las que han hablado otros portavoces, por ejemplo, lo de la línea 7, que obviamente yo creo que ha habido muchos proyectos y hay muchos proyectos en torno al transporte en esta comunidad que están siendo verdaderos problemas por no haber tenido una visión estratégica y sí muy cortoplacista, incluso digamos absolutamente electoral. De ahí esos problemas que creo que ha sido muy generoso el portavoz del Partido Popular describiendo, porque son bastante más farragosos y no sé qué solución tendrán, pero sí sería muy bueno empezar a aventurar alguna, porque cerrando 8 meses cada 2 años, desde luego no se va a solucionar. Y luego cuestiones en las que, aunque no todo el peso, como ya ha dicho el señor consejero, recae en la comunidad, esa falta de previsión, donde hay más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas afectadas en ese corte del ramal de la M40 con la M607, si se produjese realmente esa cooperación entre administraciones, pues probablemente en este momento todas esas personas nos estarían viendo afectadas y tuviéramos que ir a hacer, poner un parche, de alguna manera, con las consecuencias de algo que se podía haber previsto con antelación. Si de verdad se hacen todas esas estrategias y esos proyectos, pues probablemente esto no suceda, lo que será desde luego muy, muy buena cosa. Y luego otra cuestión, porque hombre, se está agradeciendo muchísimo a los trabajadores y trabajadoras de Metro su labor, su importancia, etcétera. Han sido varios los portavoces que lo han reconocido, al igual que el señor consejero, y obras son amores y no buenas razones. Porque, bueno, sinceramente,
Yo creo que los trabajadores y trabajadoras de Metro agradecerían mucho más que se atendiesen esas solicitudes para que el propio Metro de Madrid, la dirección, pasase a la Seguridad Social los coeficientes reductores que permite la ley ante este problema del amianto y ante las personas afectadas que, como sabe, están teniendo problemas para cobrar incluso las indemnizaciones. Esto es un hecho. En cuanto al plan del desamiantado, ya hilando una cosa con la otra, y perdón, pues me voy a pasar 3 segundos, lo mismo que le dije en el Pleno, señor consejero, ese plan de desamiantado que no ha sido suscrito por los sindicatos probablemente con más peso dentro de Metro de Madrid, lo es porque se siguen agarrando a 89 millones de esos 140 que ya estaban previstos para la remodelación de estaciones. Y una cosa pues sigue sin ser la misma que la otra.